Bienvenidos y bienvenidas un día más a un episodio de Tu Mundo Interior. En este no vamos a tener ningún invitado, pero te voy a dar unas claves para entender cómo funciona el apego. Últimamente en redes sociales se está viendo cómo nos inundan muchas teorías sobre qué tipo de apego tienes, apego inseguro, apego evitativo. Y quiero, si puedo, enseñarte lo que sé sobre el apego, quiénes empiezan a desarrollarlo, cómo se desarrolla, cómo funciona y cómo poder saber cuál tienes tú. Bueno, de los primeros experimentos o de las primeras personas que estudia el vínculo con la madre fueron Freud, que ya en sus inicios da una explicación de los reflejos de succión, por ejemplo, la madre con el bebé, y de la necesidad de proximidad con esa persona y del vínculo. Bowlby es quien en la década de los 50 comienza a estudiar este fenómeno, pero no fue hasta que no llegó Ainsworth quien desarrolló su situación extraña. Antes de meternos con eso, me gustaría explicar qué es el apego. El apego es el vínculo que se mantiene con una persona, no tiene por qué ser progenitor, pero bueno, suele ser con la madre o el padre, que cuidan. Este apego tiene que tener unas condiciones, que sea estable en el tiempo, que tenga esa conexión de proximidad, que sea, bueno, pues intentamos que sea seguro, por supuesto, que esa persona esté disponible para cubrir las necesidades afectivas, emocionales y sociales de ese niño o niña menor. Y sobre todo duradero en el tiempo. El apego se comienza a desarrollar. Bueno, pues hay muchas teorías respecto a esto, pero de manera que ya cuando está uno gestando, la madre gestando, pues empieza a desarrollar el apego con su madre. A las mujeres en el embarazo nos cambia el cerebro, y es cierto, se empiezan a generar hormonas como la oxitocina, que es la encargada del desarrollo del vínculo. Y una vez se pare y puedes besar a tu hijo, simplemente acercarte a él, olerlo, te va a generar esa oxitocina, que es la responsable, la hormona del vínculo. También serotonina, por supuesto, y dopamina. Más cosas. Seguimos con cómo se descubre esto. ¿Os suena Lawrence y sus ocas? Os dejaré por aquí algún link para que veáis ese vídeo con las ocas. Lawrence fue biólogo y etólogo. Recordamos que un etólogo es la persona que estudia los animales y el comportamiento de los animales. Pues él cogió unos huevos de oca y los eclosionó, de tal forma que cuando estas ocas nacieron, lo primero que vieron fue a él y actuó como su figura de apego primaria. Él se las daba de comer, se bañaba con ellas y esas ocas le seguían. Aquí demostró la importancia de lo que llamó el troquelado y la impronta. Y aquí os voy a hacer un inciso porque me parece curioso que en muchos libros de vampiros lo asemejan con la improntación, creo que se llama, de encontrar esa figura, pero lo llevan al terreno romántico de apego con otra persona, como si esa persona fuera tu media naranja o tu alma gemela. Y eso viene por Lawrence y sus ocas. Bueno, Bowlby en esa época también estudió el apego y desarrolló junto con Mary Ainsworth la situación extraña. Esta situación consistía en meter en una habitación a niños y niñas de 1 año de edad. Primero entraban en la habitación con su madre para que exploraran y fuera una habitación pues bien reconocible para ellos. Después, en esa habitación entraba un hombre ajeno, una persona extraña. Después, la madre se iba, salía de la habitación, dejando a los niños solo. Hoy en día estos estudios no tendrían mucho, el comité ético no lo permitiría, pero nos ayudaron a distinguir qué tipos de apego existen. Y gracias a esto descubrimos que existen 2 tipos de apego, primarios y los secundarios, que son
En el tipo de apego seguro, cuando la madre se iba, el bebé lloraba desconsolado, pero al regresar su madre se calmaba fácilmente y volvía a explorar su entorno. Es decir, cuando llega la madre o el padre y nos dicen es que el niño ha llorado mucho, pero es normal que haya llorado, tiene apego por su madre, es sano. En el apego inseguro, ¿cómo se reconoce? Bueno, pues ellos reconocieron inicialmente 2 tipos de apego inseguro, el ansioso y el evitativo. Dentro del apego ansioso, como su palabra dice, los niños, cuando la madre llegaba, no se calmaban, tardaban muchísimo más que los que tenían un apego seguro. Fijaros con 1 año de vida. En el apego evitativo, ni siquiera se ponían a llorar. Simplemente, si la madre no estaba, no le daban mayor importancia. Y cuando ella regresaba, tampoco. No necesitaban su figura para estar tranquilos. Esos son lo que primariamente vieron que existía. A la par, quizás un poco antes, Harold hizo un experimento con monos rhesus. Lo dicho, hoy en día estos experimentos con animales no tendrían cabida, pero gracias a ellos podemos descubrir más acerca de la psicología y os lo quiero contar. Él separó a los monos de sus madres, siendo crías, y les metió en una habitación en la que había, pues digámoslo así, 2 robots. Uno les alimentaba pero era de metal y el otro estaba cubierto con felpa suave. Pues se vio que el mono decidía y prefería pasar más tiempo con el de felpa. Eso significa que aunque a uno le dieran alimento, el mono prefería la proximidad, el cariño que le generaba la felpa. Bueno, esto es un experimento bastante fuerte. Si lo queréis buscar también lo podéis ver, pero pues hoy en día ya estaría prohibido. Después de Ainsworth, llegó Maine y descubrió el apego desorganizado. Como veis, esto es un proceso. No se estudió todo y se vio claramente lo que había, sino que fueron descubriéndolo. En el apego desorganizado, lo que se ve cuando la madre regresa a esa habitación dentro de la situación extraña, es una mezcla entre llorar y evitar a la madre. El apego desorganizado se encuentra aproximadamente en un 2% de la población y está asociado con el trastorno mental grave del tipo esquizofrenia. Bueno, si os interesa más, os dejo por ahí artículos para que lo estudiéis. Más tarde, ya en los años 80, llegó Fonagy. Lo tengo que nombrar porque él estudió la capacidad de mentalización ya en adultos. La mentalización es la habilidad que tiene el ser humano de ponerse en el lugar de otras personas y de entenderse a sí mismo en la edad adulta. Y sí, tiene relación tu estilo de apego con esa capacidad, viéndose que quienes tenían un apego seguro tienen mayor capacidad de mentalización. A modo de curiosidad, os quiero contar lo que pasó en mi trabajo fin de máster. Me dieron la oportunidad de realizar un estudio en el que pude medir si tu estilo de apego era determinante en tu capacidad de regulación emocional, entendida como pues la capacidad que tienes para hacer frente a las situaciones adversas que puedan ocurrir en tu vida y salir de manera resiliente de ellas, y también ajustarte en emociones en torno a frecuencia, intensidad y duración, que sean ajustadas al momento y al tiempo. Pues tuve la gran suerte de que unas más de 600 personas se ofrecieron para ayudarme a hacer este estudio y yo pasé varios tests, uno en el que se medía el tipo de apego y otro la capacidad de regulación emocional, todo en adultos, ¿de acuerdo? No encontré diferencias significativas en cuanto a hombres y mujeres, pero sí se encontró, efectivamente, y como hemos hablado, diferencias entre la regulación emocional y el tipo de apego.
Es decir, están vinculados. Las personas que tenían mayor regulación emocional eran las que tenían apego seguro. Así que podemos concluir que la importancia que tiene el apego dentro de tu vida es, yo diría brutal, pero sí, es absoluta. Tampoco es algo que sea determinante en tu vida. Es decir, yo puedo tener un mueble dentro de mi habitación de un estilo, puedo tener otro de otro estilo, puedo tener un cuadro o otro diferente y no por eso tengo que tener rasgos de solo un tipo de apego. Generalmente predomina el apego seguro en la mayoría de la población. No tiene mucho sentido ir buscando qué tipo de apego tienes, pero si crees que en algún momento no sabes gestionar diferentes emociones por cosas que te han pasado en tu infancia, por tu vida, puedes acudir a terapia. En terapia vamos a darte herramientas, vas a conocerte mejor para hacer frente a los estresores que puedan venirte de adulto. Y como digo, no hagáis test en internet de apego seguro o inseguro, porque para hacer esos test te los tiene que aplicar una persona, pues un psicólogo que esté colegiado, que esté licenciado, y no puede ser cualquier persona ni un test por internet la que te diga qué tipo de apego tienes. Pero, como digo, no es determinante. No os fiéis de esos test de internet que te dicen vas a tener este apego, si tienes este apego vas a hacer esto, porque eso sería muy reduccionista. Las personas somos complejas, tenemos muchos rasgos dentro de nuestra personalidad y no sería justo catalogar a alguien apego inseguro evitativo porque en ciertos momentos de su vida hizo cosas como evitar a ciertas personas o evitar ciertas relaciones. No es justo para la persona y, como digo, es reduccionista. Bueno, y sobre el apego también decir que este vínculo se forma de manera natural con los progenitores que tenga cerca el niño. Puede ser primario, si se da con su figura de apego primaria, pero también existen otras figuras de apego que están cerca de los niños y que son importantes para ellos, como son el caso de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, que en caso de no tener esa figura de apego primaria, como son muchos niños, tienen una figura secundaria que protege. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido un poquito más sobre el apego, sobre la mentalización y sobre todo tener empatía y conciencia con vosotros mismos, que os conozcáis mejor. Así que nos vemos en un episodio más de Tu Mundo Interior. Bienvenido a Inven Coworking en Santander. Somos el lugar perfecto para creativos como tú, donde las ideas fluyen y las conexiones se hacen realidad. ¿Buscas un puesto ocasional o uno fijo? Tenemos opciones para ti. Encuéntranos en Avenida del Deporte 9, Santander. Contáctanos en hola@inven.es o llama al 611 24 14 20. Inven Coworking en Santander, el lugar donde tu creatividad se encuentra con grandes oportunidades. ¡Te esperamos!